Hola, mi nombre es Manuel Valenzuela y hoy voy a explicarles el problema 572 del juez virtual UVA, llamado Oil Deposits. ¿En qué consiste este problema? Nos da un mapa y en ese mapa debemos encontrar los distintos depósitos de petróleo. Los depósitos de petróleo van a estar representados por arrobas, como en este caso. Ahora, un depósito de petróleo es aquel lugar donde están juntos los arrobas. No importa si es en la diagonal, como en este caso, seguirá considerándose un solo depósito de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide imprimir? Del mapa puede ver de 0 a varios depósitos de petróleo. Entonces, tenemos que imprimir cuántos depósitos de petróleo se encontraron. Por ejemplo, en este caso, primero nos pasan las filas y las columnas del mapa. Ahí luego nos pasan el mapa. En este caso el mapa solo es este asterisco. Entonces, como no hay arrobas, tenemos que imprimir 0 ya que no hay ningún depósito de petróleo. Ahora, para el segundo caso, tenemos 3 filas, 5 columnas. Y como vimos antes, todo esto se considera un solo depósito de petróleo. Entonces, debemos imprimir 1. Ahora, para el tercer caso, nos dan una fila, 8 columnas. Vemos que estos dos están unidos y luego este está separado por estos asteriscos. Entonces, esto se considera un solo depósito de petróleo y esto otro depósito. Entonces, en total tenemos dos depósitos y se imprime 2. Ahora, para el último caso, tenemos 5 filas, 5 columnas. Aquí vemos que todo esto está unido y está separado con esto por asteriscos. Entonces todo esto es un depósito y todo esto es otro depósito. Entonces en total tenemos dos depósitos. Ahora, vamos a ver el programa. Básicamente lo que haremos en este programa es considerar que todo lo que hemos visto es un grafo y debemos recorrer ese grafo y vamos a usar un método DFS. Ahora, primero, nuestro grafo va a estar hecho por un vector de cadenas de tamaño 110, ya que eso no excederá el número de datos que nos pasarán. Ahora, tenemos aquí las variables n y c que van a representar filas y columnas. Entonces, en el main, primero debemos leer los datos y luego debemos entrar a este loop, donde se leerán los datos de filas y las columnas. Como nos dice el problema, acabará el programa una vez que se hayan leído 0 y 0 en filas y en columnas. Entonces, por ese motivo tenemos este if, que verá que ni las filas ni las columnas sean igual a 0. Si eso pasara, debe parar el programa. Ahora, vamos a pasar a este for que se encarga de rellenar nuestro grafo con los datos que nos pasaron. Una vez que hizo eso, creamos un contador que iniciará en 0. Este contador es el que se encarga de contar cuántos depósitos de petróleo encontró en el mapa. Ahora pasaremos a esta parte, donde lo que hace es ir visitando cada casilla de nuestro grafo. Y una vez que en la posición I, J logre encontrar una arroba, debe ejecutar el método DFS y luego se debe añadir 1 al contador ya que ha encontrado un depósito de petróleo. Ahora, ¿en qué consiste nuestro DFS? Primero necesitamos estos dos arreglos que son los que nos dicen a qué posición se debe mover para seguir buscando el depósito de petróleo. Ahora sí entramos a nuestro algoritmo. De entrada nos pide dos enteros, que es las filas y las columnas. Verificamos que esos dos datos no excedan o no sean menor que 0 porque nuestro vector nos daría un error. Entonces, con este if hacemos eso. Ahora, esta segunda comprobación
Si en la casilla row y column encontramos un asterisco, significa que ya ha sido visitado o que no hay un depósito de petróleo ahí, entonces no es necesario visitar esa casilla y debemos retornar un 0 y nos vamos a salir de nuestro DFS. Ahora, la parte importante, luego de que se ha verificado de que no excedan los espacios y de que no haya sido visitada, ahora la marcamos como visitada con un asterisco. Ahora, en este for es para recorrer las 8 posiciones distintas que tenemos, arriba, abajo, izquierda, derecha y las diagonales. Entonces, este es un algoritmo recursivo, entonces lo llamamos el mismo en la posición row más d row, que era la posición en la que debe moverse, y column más d column, que es la otra coordenada de la posición donde se va a mover. Ahora, una vez que se hizo eso, estábamos aquí. Entonces, aquí va a seguir hasta que ya no haya más casillas que visitar. Como varias ya las marcamos como visitadas, no va a dar no va a dar arroba. Entonces, para este primer caso se encontrará 0 depósitos, aquí se encontrará un depósito, aquí se encontrará 2 depósitos y aquí se encontrarán 2 depósitos. Lo único que hacemos al final es tener este cout que imprime el contador. Entonces, para cada caso, el contador se debe reiniciar, como está acá. Ahora, probaremos el programa que hemos hecho. Tenemos todo el input de acá, entonces lo copiamos. En este archivo in.txt. Ahora verificamos que nuestro programa funcione. Ahora sí, vemos que aquí nos dio el resultado. 0, 1, 2, 2. Como acá es lo que tenía que darnos. Ahora probaremos nuestro código que funcione en el juez virtual. Ponemos aquí. Ponemos que nuestro problema era el número 572. Está hecho en C++. Y copiamos aquí nuestro código y debemos comentar este input. Lo subimos. Vamos a My Submissions. Y vemos que el problema fue aceptado. Gracias por ver este video.